formalmente con la clase. Muy bien, bienvenidos a la unidad número 8, segunda parte. Vamos a ver hoy el Poder Judicial. Voy a presentar la pantalla. Les pido por favor que me avisen si se ve lo que yo estoy presentando. Tarda un ratito, pero a ver si se logra. Ahí se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar hoy con el último órgano relativo a los poderes del Estado, ¿no es cierto? Vamos a recordar como siempre, acá vamos a estar con un problemita porque voy a tener que admitir y voy a tener que salir. Vamos a recordar como siempre insistimos y que es importante que lo tengan en cuenta para el parcial, que el poder del Estado es uno solo, lo que hay es una división de funciones, no de poderes. Entonces, lo que vamos a ver, por más que se utilice siempre la palabra poder judicial, recuerden que es el órgano judicial. ¿Qué diferencia hay, chicos, entre el órgano judicial y los otros dos órganos del Estado? No estoy acostumbrada al silencio. Chicos, interrumpo un ratito. La profe Karen los va a hacer participar, así que anímense y digan, yo sé que ustedes saben la respuesta, la tienen que pensar, pero participen sin problemas porque así es la dinámica de la clase. Nada, así va a ser. Así que no le hagan el vacío, por favor. Trátenme bien que estoy de invitada. Che, bueno, a ver, ¿qué diferencias había entre el órgano judicial y los dos otros órganos de poder? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan o no? Darles una ayudita. Bueno, es importante tener en cuenta que cada órgano de poder tiene su función. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver si funciona. Chin, chin, chin. Acá está. Bueno, ¿cuántos órganos del Estado hay básicamente? Abran sus micrófonos. 3. Bien, vamos todavía. Ay, esto de tener que admitir, les juro que tengo que salir, de ahí me descarta. Bueno. Ahí está. Con el lío que hubo. El control de constitucionalidad. Ay, no sé qué pregunté porque me fui del tema. A ver. El control de constitucionalidad puede ser, profe. Ay, Agustín, no sé qué habré preguntado porque se está refiriendo a qué diferencia hay con los otros órganos. ¡Ah! Si bien el órgano que tiene el control de constitucionalidad del Poder Judicial se refiere a otra cuestión, la profe, es una cuestión más genérica y específica del Poder Judicial. Bueno, ahora hay una ayudita, pero es muy obvia, así que... No, pero vamos, saben que estoy haciendo tiempo a propósito porque, por esto. Es como que parece que un poquito de alumnos se enteraron y estoy admitiendo, por eso no sigo. Suele suceder eso, entonces, para no tener que, como quiera, a ver, salvo que abra el jam. Si abre el jam, entonces, capaz más fácil. A ver. O ya está. Bueno, vamos a intentar hacerlo acá, a ver cómo sale. No podemos salir de acá. Vamos acá. Hay 3 poderes del Estado, de los que me dijeron hasta ahora, y está muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué poderes eran? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, señor. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. No estoy escribiendo muy bien porque se me va para todos lados el mouse. Pero se entiende. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Este poder, porque lo vimos ya justamente en la clase anterior, ¿qué funciones tenía? De paso repasamos para el parcial inminente. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Chicos, anímense. Administración del Estado. Administración, perfecto. ¿Y qué más?
¿Quién gobierna? ¿Quién es el responsable político? Representa al Estado. Claro, Es un poder es el responsable. unipersonal. Sí, el ejercicio del poder ejecutivo es unipersonal, está muy bien, pero además, acuérdense que el poder ejecutivo, el presidente de la nación particularmente, el presidente de la nación tiene 4 jefaturas. ¿Se acuerdan esas 4 jefaturas? Jefatura de Estado, jefatura de gobierno, jefatura de la administración del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, que básicamente sus funciones son, por un lado, administrativas, pero por el otro lado, políticas, porque es jefe justamente de la política, tanto exterior como jefe de Estado, como de la política interior a través de las decisiones que toma. El Poder Legislativo, ¿cuál es su función principal? Sancionar leyes. Perfecto, perfecto. Me encanta cuando hablan correctamente porque la verdad que solamente sanciona las leyes, ¿sí? Después el Poder Ejecutivo las promulga y las publica, pero la función específica del Legislativo es la de la sanción de las leyes. A través de las leyes y a través de la administración del país, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, los dos poderes, ambos poderes lo que hacen es ser órganos políticos, porque además, ¿cómo elegimos al presidente de la nación? De forma directa. ¿Elegimos al presidente de forma, o al poder ejecutivo, presidente y vice de forma directa, sí o no? Sí. ¿Cómo elegimos al legislativo, a los legisladores? ¿Se acuerda que vimos los sistemas de elección? Pero no les estoy preguntando eso tan fino, les pregunto si los elegimos nosotros. Sí, profe, también los elegimos nosotros en las elecciones. ¿Y al Poder Judicial? ¿Quién elige a los jueces? El presidente. El Ejecutivo. El Ejecutivo, ahora lo vamos a ver bien, pero es el Ejecutivo con el acuerdo del Senado, pero está muy bien. Entonces, hay diferencias entre estos dos poderes y este poder que es un poder independiente, diferente a estos dos poderes. Es un poder no solamente independiente porque tiene características diferentes al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo porque no gobierna, no es un órgano político el Poder Judicial, sino que la función primordial que tiene el Poder Judicial es una función jurisdiccional. ¿Qué significa ejercer la función jurisdiccional o llevar a cabo la administración de justicia? ¿Saben cómo funciona esto o no? ¿O qué implica la función jurisdiccional? ¿Se acuerdan que ustedes vieron en la unidad 3 el caso de Ejército Nacional contra provincia de Mendoza? ¿Se acuerdan de ese caso, no? Sí. Bueno, habían 2 partes en ese caso, una parte actora y una parte demandada. ¿De eso también se acuerdan? Sí. Bueno, a ver, espérenme un ratito. Porque capaz que cuando estoy con esto me es más fácil salir y no tener que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Vamos acá. Fíjense, ¿qué implica ejercer la función jurisdiccional? Va a venir acá una parte que se va a llamar actora. Esa palabra de parte actora significa que es alguien activo, alguien que va a iniciar algo, que va a dar inicio a algo. ¿A qué va a dar inicio esta parte actora? Va a dar inicio a un reclamo, que judicialmente se llama demanda. Va a reclamar algo a través de una demanda. ¿A quién le va a reclamar algo? ¿Cómo se llama la otra parte a la que le reclaman algo? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Mandado. Exactamente, parte demandada o demandado. Entonces, vamos a ver en esta situación que acá hay esta parte actora que va a reclamar
a la parte demandada algo. ¿Qué le parece que puede reclamar? Vamos a inventar algo. ¿Qué le parece que puede reclamar? Que le reponga daños causados. Que le reponga daños causados por un accidente, ¿les parece? Ese es el objeto de la demanda. Bueno, entonces, que le reponga los daños causados. Ese va a ser el objeto de la demanda. ¿Sí? ¿Qué se pide con esta demanda? Ahí se supone que dice ob. ¿Qué se supone que va a ser el objeto de esta demanda? El reclamo de daños y perjuicios. Ahora bien, ¿quién resuelve este conflicto que se da acá? Porque la parte actora va a reclamar los daños, va a presentar las pruebas, va a relatar los hechos, pero la parte demandada, ¿qué va a hacer? Va a relatar los hechos como considera que sucedieron, va a presentar sus pruebas y va a rechazar la demanda. ¿Qué quiere decir rechazar? Le va a decir, no, vos no tenés razón. ¿Quién resuelve este conflicto? El Poder Judicial. Específicamente, los jueces. Los jueces. Los jueces son los que resuelven este conflicto. Los jueces que resuelven este conflicto, para resolverlo, o sea, para dar una solución a este conflicto, deben tener en cuenta, chicos, 3 cosas. Los hechos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Las pruebas. ¿Y qué más le parece que tienen que tener en cuenta los jueces? Declaraciones. Las Declaraciones. Constitución. La Constitución, pero dijeron otra cosa, declaraciones, ¿puede ser? ¿O algo así? Sí, yo dije. ¿De testigos, pero- por ejemplo? Claro, esas son pruebas, ¿sí? Las pruebas pueden ser testimoniales, pueden ser documentales, en el caso de un accidente seguramente periciales, ¿sí? Una pericial mecánica, una pericial accidentológica. El orden jurídico. Para que una sentencia, ¿qué es la sentencia? ¿Cómo se va a expresar el juez? El juez se expresa a través de su sentencia. Él dice, dado los hechos, dadas las pruebas y dadas las normas que se aplican a estos hechos, resuelvo y dicta una sentencia. Para que una sentencia judicial sea justa, tiene que tener estos tres fundamentos. Debe fundarse en los hechos, en las pruebas y en el orden jurídico que rige el caso. Esto que lo vemos así, que uno dice, ¡ay, qué sencillo! Así de sencilla es la función jurisdiccional. En esto consiste la función jurisdiccional. Entonces, cuando ustedes piensen en el Poder Judicial, piensen que es el poder que como función primordial tiene la de poder llevar adelante la ejecución concreta de una ley, porque es la que determina, o sea, el Poder Judicial a través de una sentencia es el que va a determinar en el caso concreto qué ley se aplica, cómo se aplica y, en definitiva, ante el conflicto, quién tiene razón. ¿Me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? ¿Qué era lo que se basaba en los hechos? El juez, la sentencia judicial tiene que estar basada, la sentencia que dicta el juez tiene que fundarse en los hechos, en las pruebas y en el orden jurídico. Por ejemplo, un juez que dicta una sentencia teniendo en cuenta un hecho que no fue aportado por las partes, se denomina que esa sentencia es arbitraria, ¿sí? No es una sentencia justa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? ¿Se comprendió entonces? Muy bien. Sí, profe. Aprovechen a preguntar cualquier cosa. Entonces, el Poder Judicial es el órgano encargado justamente de esta función jurisdiccional. Además, sabemos nosotros que tiene otra función que la hemos visto en la unidad 2 y que la dijeron hoy, no me acuerdo quién era que dijo, pero que tiene el control de constitucionalidad, que es un control privativo del Poder Judicial, que justamente los otros dos poderes no tienen y que es uno de los mecanismos de control que tiene el Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado.
Ahora bien, uno dice Poder Judicial, ¿y qué es el Poder Judicial o cómo está compuesto este Poder Judicial? Bueno, es un conjunto de órganos que está compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Magistratura, perdón, por Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, por el Consejo de la Magistratura y por el Jurado de Enjuiciamiento. Es importante entender que estos tribunales, cada vez que estoy por escribir, me piden admisión. No es el día del puntero hoy. Es importante entender que estos tribunales judiciales están previstos en la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional establece no solamente que estos van a ser los órganos que ejercen el Poder Judicial de la Nación, sino además que establece que una ley especial, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, va a determinar cómo se van a distribuir los juzgados inferiores, ¿sí? Cámaras de apelaciones, juzgados de primera instancia. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la garantía que ustedes vieron en el artículo 18 como denominada la garantía del juez natural. ¿Se acuerdan en qué consistía la garantía del juez natural? Que la vimos en la unidad 6. Hola, profe. ¿Podría ser que eso corresponde al juez que está asignado a una determinada jurisdicción o competencia? Eso, exactamente. Es la primera partecita del artículo 18 que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Esa garantía que establece el 18 está justamente prevista por la propia Constitución, estableciendo cuáles van a ser los órganos que van a impartir justicia. Y nos da la garantía a los ciudadanos que cualquier juez no nos va a venir a juzgar, ¿no es cierto? Bueno, esto lo voy a pasar por alto porque ustedes lo pueden leer tranquilamente. Lo pusimos solamente para que ustedes vean la importancia de que la Constitución Nacional, a través de diferentes artículos, fíjense que son diversos, 108, que ya viene la parte específica de Poder Judicial, 75 y 120, que es atribuciones del Congreso, 114, 115 y 116, ahora los vamos a ver porque es específico del Poder Judicial, 18 y 19, garantías, tanto de igualdad como las garantías del debido proceso, 109, la prohibición al presidente de la República de ejercer funciones judiciales, 111, 59 y 112, bueno, condiciones para ser miembro de la Corte. Después lean, pero fíjense cómo es variado el articulado de la Constitución Nacional que prevé normas sobre el Poder Judicial justamente para garantía de los ciudadanos. Una salvedad que voy a hacer acá, por ahí algunos se va a acordar, otros no les va a pasar por alto, pero cuando volvamos, en algún lugar de la cabecita nos queda registrado que lo hemos dicho. Entonces, no quiero dejarlo pasar, que es el siguiente. La prohibición de que el presidente de la República ejerza funciones judiciales. Voy a salir de acá para poder hablar así un ratito y les voy a pedir a aquel que quiera compartir conmigo y hablarlo conmigo el tema. Si quiere encender su cámara y el micrófono, les voy a agradecer, entonces les conozco la cara de paso también, porque veo fotitos nomás. Vamos a un ejemplo. Siempre doy el mismo ejemplo que es AFIP, pero es como lo más cercano a ustedes, digamos. Supongamos que AFIP impone una multa. Acá Rocío me va a mirar bien y me va a controlar que diga todo como corresponde. Supongamos que AFIP impone una multa. AFIP, ¿a qué órgano del Estado pertenece? Ejecutivo. Ejecutivo, muy bien Juan Martín y muy bien Leonel, ejecutivo. La multa que impone AFIP, ¿les parece que es una sanción o no? ¿Se podría asimilar una pena o no? Ánimo, chicos. Somos nosotros nomás. Anímense. No les pongo música la próxima. Profe, ¿por qué es el Ejecutivo? Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué AFIP es del Ejecutivo? A ver si alguien le quiere explicar a Matías o si no lo explico yo.
El Poder Ejecutivo de la Nación, acuérdense que es ejercido por el presidente, o sea que es, podemos decir que nosotros tenemos un sistema presidencialista unipersonal. Pero decíamos que el presidente tiene auxilio. ¿Auxilio de quién? ¿De los? Ministros. De los ministros, de los ministros. Uno de los ministerios que existe es el Ministerio de Economía. AFIP es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía. ¿Sí? AFIP depende, es la Administración Federal de Ingresos Públicos que depende del Ministerio de Economía. Por eso pertenece al Poder Ejecutivo. Pensé que me estaban pidiendo admisión, que me avisaban por Instagram. ¿Se entendió, Matías? Entonces, es del órgano ejecutivo. Ahora, el artículo 109 dice que el Ejecutivo no puede ejercer funciones jurisdiccionales, que no puede decir, señor, usted no cumplió, multa. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo vamos a ver en derecho. Primero advierte, ¿no? ¿Cómo? Primero da una advertencia, toma nota, digamos, del error. ¿AFIP? Sí. Rosy, ¿advierte primero AFIP o te manda la multa nomás? Y si no cumpliste con lo que dice la ley, en algunos casos, la multa es automática. La multa Mira, para que se den una idea cómo es la situación con AFIP, de que tiene facultades sancionatorias, es que no solo aplica multas automáticas, sino que traba embargos sobre cuentas. Tiene una orden judicial, el embargo es directo. Lo van a ver en otra unidad cuando vean otras cosas, pero fíjense las facultades que tiene y no pertenece al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo. Ahora les te doy la palabra, pero para que ustedes vean, porque es una cuestión que se plantea y que es sumamente, para ustedes que están estudiando ciencias económicas, se van a encontrar con esta situación cuando los clientes le digan, no puedo pagar a mis proveedores porque tengo embargada mi cuenta, y ¿de dónde surge si no les llegó una orden judicial, no les informaron del embargo? Directamente el banco embarga la cuenta y les traba los movimientos, y eso es una facultad que tiene AFIP. A veces se enteran directamente cuando un proveedor les reclama, le dicen, presenté el cheque y la cuenta está embargada. Así, se los notifican. Sí, se enteran después entrando a la página que tienen una notificación y no es que hubo un aviso previo. O sea, es automático y AFIP no perdona. Y AFIP no perdona. Entonces, a lo que iba, gracias chicas, ¿vieron? Así es lindo participar, entonces hablamos de los temas. Lo importante de esto, que les quiero remarcar, no que la Constitución no se cumple, sino que si bien establece la prohibición del Ejecutivo de ejercer funciones jurisdiccionales, lo que determina es que si el Ejecutivo, por cuestiones de la propia administración que requiere que, por ejemplo, como AFIP, imponga multas, porque si no los ciudadanos no cumplen, y es un problema para el Estado, porque es uno de los recursos más importantes, ustedes ya lo vieron en la unidad 4 eso, 4, 3, en la unidad 3, el ciudadano siempre tiene la garantía de reclamar esa multa ante los jueces. Esa es la garantía. No hay posibilidad de ninguna forma de que el Ejecutivo imponga una sanción o una multa y que eso no pueda ser revisado. Siempre, siempre es revisado luego judicialmente. Está, si el ciudadano así lo considera. Ana, hoy querías hacer una pregunta y nosotros seguimos hablando de AFIP. ¿Qué era? No, de que si el ciudadano se podía defender contra AFIP. Ahí está, te contesté sin querer. Tengo poder. Sí, profe.
Sí, tengo poderes de saber lo que van a preguntar y yo contesto. Bueno, entonces que no le quede la idea de que en realidad el Ejecutivo hace lo que quiere, no. Se le da la posibilidad de que imponga ciertas sanciones y ciertas multas porque se necesita para el desenvolvimiento de las políticas, en este caso económicas del Estado, económicas, financieras, patrimoniales, pero siempre con la garantía al ciudadano de que puede reclamar ante el Poder Judicial. Bueno, vamos a seguir porque venimos muy lento. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son las 4 funciones que tiene el Poder Judicial? Tenemos la administración de justicia, que es la que expliqué en el JAM, que ahora igual lo vamos a ver, la atribución cuasi legislativa, control de constitucionalidad y atribuciones administrativas. Fíjense, vamos a ver la primera que es esta, funciones de administrar justicia. Decíamos que es el encargado de ejercer la función jurisdiccional, es aplicar la ley para resolver determinados conflictos, ¿sí? Por eso se dice que la función jurisdiccional consiste en resolver conflictos con fuerza de verdad legal. Eso que el juez dicta, que es una sentencia, que es como se expresa el juez a través de la sentencia, consiste justamente en una función jurisdiccional y se asimila esa sentencia a una ley. ¿Para quién? Para las partes que estuvieron en el juicio, para el demandado y el actor. Bueno, como ustedes vieron ya cuando vimos control de constitucionalidad también, las sentencias tienen efecto para el caso concreto, salvo excepciones que ahora vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Antes de entrar a la filmina, ¿alguien tiene una constitución a mano para leer el artículo 75, inciso 22? Yo tengo, profe. ¿Podés leerlo, por favor? Hasta que yo te diga hasta ahí nomás y ahí dejamos, pero desde el principio. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Ahí nomás, y ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Esperá, porque me estaban hablando por Instagram y yo me fui. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo. ¿Ese leíste? Porque yo tuve que leer un Instagram de una chica que está desesperada, que no sabe dónde está la clase. No. Ah, ya me parecía, el 12, inciso 12. Ah, bueno. ¿Vieron que no hay que estar en 2 lugares al mismo tiempo? No se puede. Ahí empiezo. Sí, por favor, disculpen. No. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas creyeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Ahí nomás, ahí está, ahí termina, hasta ahí nomás. Fíjense, chicos, muchas gracias. ¿Quién leyó? Yo, Enzo. Enzo, gracias. Yo no veo nada. Veo mi filmina nomás. Bueno, fíjense que es importantísimo este artículo. ¿Por qué? Ustedes saben que como régimen federal, o sea, como sistema federal de gobierno, ¿qué pasa? ¿Cuántos órdenes de poder conviven en nuestro país? ¿Cuántos órdenes de poder hay? Esta es pregunta de examen. Les aviso nomás, para que sepan. Así que... ¿Cómo, profe? ¿Cuántos órdenes de poder hay? ¿Provincial y nacional? Provincial, nacional, municipal. Provincial, nacional, municipal. Pero ¿cómo? Pero está bien, porque ¿cuántos... si nosotros vamos a la justicia, que es lo que estamos hablando, vamos a ver que coexisten en realidad, no la justicia solamente. Nuestro sistema federal reconoce 2 órdenes de poder, un orden soberano y un orden autónomo. Recuerden esto para el examen, ¿saben? Porque nos les van a preguntar en términos de provincias y nación. ¿Está?
¿Lo anotaron? ¿Anotaron la pregunta? ¿Cuántos órdenes de poder coexisten en nuestro sistema federal? 2 órdenes de poder. Un orden autónomo y un orden soberano, porque los municipios son soberanos según la Constitución Nacional. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, perfecto. Si yo tengo que reclamar, supongamos que yo estaba casada. Ay, ¿vieron que no puedo usar el marcadorcito? Ahí entró el que me estaba pidiendo, entonces. Supongamos que yo estaba casada. Vamos acá al jam. Vamos a usar este. Yo estoy casada, tengo hijos, me divorcio y quiero reclamar alimentos para mis hijos. ¿Hasta ahí me siguen en el ejemplo? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿quién sería la parte actora en ese ejemplo? Usted. Yo. En nombre y representación de mis hijos menores, que son para los alimentos son para ellos, no para mí. ¿Cuál sería el reclamo o la demanda? Del alimento. La cuota alimentaria. Exactamente, la cuota alimentaria o los alimentos, perfecto. ¿Quién sería el demandado o la parte demandada? Su pareja, ex pareja. Exactamente, el papá de los chicos, podríamos decir, ¿no es cierto? El padre. Sí. Exactamente, muy bien. Ahora bien, ya tengo todo lo que yo sé, que es que lo quiero demandar al papá de los chicos por alimentos, que quiero reclamar la cuota alimentaria ahora. ¿A dónde voy con mi reclamo? ¿Qué les parece? ¿Con un abogado? Muy bien, primero siempre los abogados. No, pero sí necesitas un abogado para ir a reclamar ante la justicia. Puede ser un abogado privado, puede ser un defensor oficial que es gratuito. Va al abogado. El abogado ese, ¿dónde presenta la demanda? En la corte. Ah, no. ¿En el juzgado de familia? Bueno, los juzgados de familia. Ahora bien, nosotros dijimos que tenemos, voy a cambiar de color porque si no. Dijimos que tenemos, ay Dios mío, 2 órdenes de poder. Voy a cambiar esto, a ver si es esto lo que estoy mejor acá. 2 órdenes de poder. Un orden, no es mejor, pero no importa. Un orden provincial y un orden nacional, dijimos. Un orden provincial y un orden nacional. ¿A dónde presenta mi abogado la demanda? ¿En la justicia de la provincia o en la justicia de la nación? Y acá me da la filmina. Fíjense cómo está en la filmina. ¿La provincia? ¿Por qué? Vamos al artículo 75, inciso 12, que leímos recién, que dice: dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y la seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones. Estoy leyendo, no vayan a creer que me sé el artículo de memoria. Sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué se tiene en cuenta entonces para decidir si un caso hay que presentarlo ante la justicia federal o ante la justicia provincial? ¿Qué dice este inciso 12? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿La jurisdicción? La jurisdicción, pero teniendo en cuenta qué cosa. Dos elementos da. Si lo tienen a mano, léanlo. 2 elementos da el artículo. Según que qué y qué caigan bajo sus respectivas jurisdicciones. Cosas o las personas. Según que las cosas o las personas recaigan bajo una u otra jurisdicción. Es decir, que lo que se tiene que tener en cuenta para decidir ante qué tribunal hay que iniciar la acción es si esa persona pertenece a la jurisdicción federal o si esa cosa pertenece a la jurisdicción federal o provincial. Supongamos que yo estoy en la facultad, caminaba, y la otra vez que estaba dando clase a la mañana les decía que cómo extrañábamos. Yo siempre daba clase en el aula 26 y con los chicos nos fuimos volando un ratito al aula 26.
hasta el aroma, el olorcito especial que hay cuando uno entra a la Facultad de Ciencias Económicas, un aroma distinto al de la ingeniería, aunque ustedes no lo crean. Yo doy clase en las dos. Se extraña, o yo por lo menos extraño. Vamos a hacer de cuenta que estoy caminando por la facultad. Vieron que en la entrada, está la entrada grande, ahí donde está el banco, voy caminando, qué sé yo, hay una baldosa suelta, me caigo y me rompo la rodilla, me quiebro, porque está la baldosa suelta. ¿Qué les parece? ¿Puedo hacer un reclamo de daños y perjuicios o no? ¿Puedo acá iniciar la acción o no de daños y perjuicios? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque la baldosa no debería estar suelta. No les voy a dar ideas, pero la baldosa no debería estar Lo suelta. pasa con lo de las calles en mal estado. Lo mismo pasa con las calles en mal estado. Ahora bien, pregunto, ¿ante qué jurisdicción voy a presentar la demanda? ¿Ante la provincia o ante la nación? Ante la nación, porque es una universidad nacional. Porque la persona, que es la universidad, perfecto contestaron, porque la persona, que es la universidad, es nacional. Y la jurisdicción que corresponde, ¿saben lo que es la jurisdicción? En ese sentido, porque yo hablo nomás. ¿Saben lo que es la jurisdicción? Es el ámbito territorial donde ejerce el poder determinado órgano, ¿sí? Eso es la jurisdicción. ¿Qué ámbito territorial tiene el Poder Judicial de la Nación para ejercer ese poder? Y tiene que ser sobre una jurisdicción, es decir, sobre un territorio que se corresponda con la jurisdicción federal. Como por ejemplo, lo es la universidad, que es una persona que pertenece al Estado Nacional. ¿Entendieron, chicos, o los mareé? Sí se entendió, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, ahora el caso de alimentos que vimos anteriormente, ahí está, bien, Leonel, justamente para ese lado quiero rumbear. En el caso de alimentos, que era para entre el padre de los chicos y yo, nosotros somos habitantes de provincia, la cuestión es provincial. Porque recuerden que otra cosa importante que dice el artículo el 75, inciso 12, establece la diferencia grande, que Vale lo explicó en una de las clases, que yo escuché que ella explicó, si no recuerdan, los vuelvo a explicar, la gran diferencia que hay entre un código de fondo y un código de forma. ¿Qué establece este inciso 12? Que el código de fondo, es decir, aquel código, aquella ley que va a reconocer derechos, es aplicable a toda la nación por igual, y el único que puede dictar ese tipo de normas es el Congreso de la Nación. En cambio, los códigos procesales, que son códigos de forma, no de fondo, que establecen las normas del proceso, es decir, cómo se van a llevar adelante los procesos judiciales, son de orden local, provincial. Por eso este artículo dice que el Congreso va a dictar el Código Civil, Comercial, Penal, pero no puede alterar el código la jurisdicción local, es decir, ese código va a ser aplicado en las respectivas provincias a través de normas procesales que son las que nos van a indicar qué tipo de juicio, cómo se van a llevar adelante esos juicios, qué plazos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante que entiendan la distinción entre normas de fondo y normas de forma, ¿sí? O procesales o de fondo, ¿sí? Es básico que lo entiendan, porque justamente es lo que nos va a determinar, en definitiva, a dónde tenemos que iniciar un juicio, si entre la justicia nacional o ante la justicia federal. Y vi una pregunta acá, a ver, bueno, Leonel, si la empresa es privada, tenés que fijarte dónde tiene asiento la empresa. Eso es importante, qué domicilio tiene. Pero si es privada y en principio el domicilio va a ser dentro de lo que es la provincia del Chaco, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, los tribunales son provinciales, ¿sí? Gracias, Matías. Ah, mira, dije bien la definición. ¿Me pueden poner nota hoy? ¿Seguimos? ¿O tienen alguna pregunta? Seguimos, Bueno, profe. seguimos. Entonces, cuando surge un conflicto, recuerden que tenemos que determinar qué jurisdicción nos corresponde, si la justicia federal o la justicia provincial,
Y cualquier cosita recurren a este artículo 75, inciso 12. ¿Por qué? Porque es importante, porque es el que nos determina cómo saber, pero además tenemos que entender que la Constitución Nacional ha previsto ciertas cuestiones que son específicamente materia federal. Está establecido en la propia Constitución, ahora vamos a ver. Ale, ¿vos te acordás qué artículo era? ¿108? No. ¿Cuál es la materia? Bueno, lo debo tener ahí. Acá está. ¿El 116 no es? Sí, acá está, 116. Sí, el 116. Estaba escrito, perdón, chicas. Bueno, el artículo 116 de la Constitución Nacional establece específicamente cuál es la materia federal. ¿Qué significa materia federal o competencia federal? Sobre estos temas, sobre estas situaciones, va a regir siempre la jurisdicción federal. Es decir, que siempre vamos a tener que iniciar los juicios en los juzgados federales. Causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Es lo que esto tienen que tener en cuenta, porque puntos regidos por la Constitución no significa derechos regidos por la Constitución. Puntos regidos por la Constitución son situaciones previstas en la Constitución, como una intervención federal, como un estado de sitio, ¿sí? Cuando se trata de cuestiones, incompatibilidad de un juez federal, son cuestiones, puntos que rige la Constitución, que es muy diferente a decir derechos, ¿sí? Porque es otra cosa, ahora lo vemos más adelante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Ah, porque estaba prendido un micrófono, pensé que alguien quería hablar. Bueno, entonces, puntos que versen sobre, causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, causas que versen sobre puntos regidos por leyes nacionales, leyes que se aplican en toda la nación por igual, dictadas por el Congreso de la Nación, excluidas las previstas en el inciso 12, fíjense lo importante que es el inciso 12. ¿Cuáles son las previstas en el inciso 12 que recién vimos? Acá, ¿qué queda excluido? El Código Civil, comercial, penal, de minería, del trabajo, ¿sí? Esos quedan excluidos, esos tienen jurisdicción local, es decir, provincial, para que uno pueda reclamar. Ahora, el resto de las leyes nacionales, como por ejemplo la ley de estupefacientes, la ley de cheques, ahí sí estas son regidas por leyes nacionales. Entonces, justicia federal. Causas que versen sobre puntos regidos por tratados internacionales, causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, causas entre provincias o vecinos de una provincia con otra. Este es el último ejemplo que tenemos, es la causa que inició Cava contra la provincia de Buenos Aires, causas de almirantazgo y jurisdicción marítima y asuntos en que la nación sea parte. Siempre que la nación sea parte, interviene la justicia federal. Fíjense, les doy un dato que me van a agradecer aquellos que escuchan y están atentos, los que no se lo van a perder, pero este punto es esencial para el parcial. Acuérdense, asuntos en que la nación sea parte, competencia federal. Siempre que la nación sea parte, competencia federal. Bueno, recordando que las que crearon el Estado Nacional son las provincias y se han reservado poderes y han querido delegar otras, decimos que la jurisdicción federal es de excepción, es decir, únicamente corresponde la jurisdicción federal en los asuntos mencionados en el 116, es decir, en estos, ¿sí? Es privativa, es decir que los tribunales de provincia no pueden intervenir. Ustedes no ven, chicos, pero yo salgo porque tengo que admitir. Eso significa que una vez que está determinada la jurisdicción federal para una determinada materia, no puede intervenir el tribunal provincial. Salvo, siempre la ley tiene sus excepciones, cuando procede la prórroga de jurisdicción. ¿Qué significa eso? En principio, la jurisdicción federal es improrrogable, en principio. Sobre todo, en principio y en final, y siempre es improrrogable la jurisdicción federal por razón de la materia. Ahora bien, en razón de la persona, si es la persona la que elige prorrogar la jurisdicción, lo puede hacer. Esa es la única excepción. ¿Saben lo que es prórroga de jurisdicción?
¿Se me escucha o se cortó? Se escucha perfecto. Bueno, fíjense. Aunque sea, contéstenme, no, profe. Si no, espero que lo sepan. No, porque, claro, No. gracias, porque es difícil la prórroga de jurisdicción. Me llamó la atención que nadie pregunte qué es eso, profe. Fíjense, esta es la provincia y esta es la nación. Y como Matías puso en el chat, la jurisdicción era ¿qué cosa? El territorio donde se ejerce el poder, ¿no es cierto? Si no me siguen, me avisan, ¿eh? Entonces, Leonel escribió en el chat y dice si puede ser que pueda exigir el poder en otra jurisdicción. parecido, muy cercano, en el ángulo diría. No, en el ángulo no, en el ángulo pero con un palo que quedó afuera, digamos. Ay, ahora vamos a pelear con Matías, que es boquense, y yo soy de River, y hoy juega Boca otra vez. Bueno, pensar que todo esto queda grabado, muy divertido. Bueno, pero es parecido, es una cosa muy similar a lo que dijo Leonel. Entonces, cuando es por cuestión de la materia, es decir, del objeto, de la cosa, yo no puedo prorrogar. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución la que está estableciendo que esa materia va a ser exclusiva de la competencia federal, ¿sí? Por ejemplo, un conflicto entre provincias no puede ser tratado por un tribunal de provincia, porque es una materia, es un contenido que está previsto específicamente por el 116. Ahora, cuando la jurisdicción federal es en razón de las personas, ¿qué significa de las personas? Por ejemplo, el caso que les di de que entro a la facultad, me caigo, le inicio el juicio a la facultad y lo decido yo iniciar en un tribunal de provincia. La facultad, cuando va a contestar la demanda, que en ese caso va a ser la demandada, puede aceptar la competencia provincial y seguimos ahí. O puede reclamar y decir que no, que quiere ir a los tribunales federales. ¿Sí? Ahí se hace un conflicto de competencia. Pero rogar la jurisdicción sería modificar o trasladar, mejor dicho, trasladar esta jurisdicción que sería nacional a la jurisdicción provincial. La traslado, es decir, que este tema, esta causa, en donde está involucrada una persona que por las características de esa persona debería iniciar la acción en la justicia federal, decide trasladar ese juicio a la justicia provincial. ¿Se comprendió? Profe, ¿puedo explicar de nuevo? Porque no entendí muy bien. No, y con mi dibujo ese horrible. Vamos a descartar. Y vamos a ir un ratito acá. No digo que se va a entender mejor, pero... Vamos acá. Vamos a el caso este de que yo soy una persona, un estudiante, que entré a la facultad, me caí. ¿Cuál era el reclamo? ¿Daños y perjuicios contra quién? Contra la facultad, ¿sí o no? Sí. Perfecto. ¿Quién es ese que habla? Juan Martín. Juan Martín, gracias. No, porque te escucho mucho la voz y me gusta que participen y quiero saber. Muy bien, Juan Martín. No, gracias. Bueno, entonces, yo alumna reclamo daños y perjuicios contra la facultad que es la demandada. La facultad, ¿a qué organismo pertenece? ¿A qué jurisdicción pertenece? A la nacional. Federal. Federal, ¿no es cierto? Justicia federal, jurisdicción federal. ¿Dónde debo iniciar el juicio yo entonces? ¿Acá, ante los tribunales de provincia o acá ante los tribunales de nación? Lo de Nación. Acá, entre los tribunales de nación. ¿Quién me pidió que explique de vuelta? ¿Ana? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, si yo vuelvo con lo mismo y no me entendés, decime que busco otra manera. ¿Eh? Vamos, tienen que entender esto. Así que, Dale, bueno, profe. pertenece, entonces, este juicio debería iniciarlo ante el juzgado federal. Pero yo, solita, decido iniciar la demanda acá. Chicos, me van a tener que esperar un segundo. Denme un minuto. Volví, van a escuchar a mi perro desesperado porque hay alguien tocando timbre.
Bueno. ¿Igual me escuchan bien ustedes a mí? Sí, profe, Sí, se le profe. escucha bien al perro y a usted. Bueno. Entonces, yo decido por alguna razón iniciar el reclamo ante el Tribunal Provincial. ¿Correspondía esta jurisdicción o no correspondía? No, profe. No. Pero ¿qué dice la práctica? En realidad no es que la Constitución diga eso específicamente. Que puede Que ser cuando, la materia, la persona, no por la materia. exactamente, que cuando lo que determina la jurisdicción es la persona y no el contenido, la materia, el objeto, no lo que yo reclamo, ese es el objeto de la materia, no lo que yo reclamo, sino que lo que determina la jurisdicción es la persona, yo puedo elegir prorrogar, es decir, mudar, trasladar esa jurisdicción a la justicia provincial. ¿Ahí me entendieron? Sí, profe. ¿Seguro? Mira Les que- voy a dar, Karen, si me Sí. permiten un ratito, Sí, les sí, puedo sí. dar un ejemplo también que es una forma de prorrogar la jurisdicción en forma parcial que también se da en muchas situaciones. Como la jurisdicción es la autoridad que tiene el juez o el tribunal para intervenir en una cuestión sobre determinadas personas, por ejemplo, cuando en el caso de que exista una persona que se encuentra prófuga, si el tribunal que está interviniendo en la causa es el tribunal de resistencia y Gendarmería informa que detuvieron una persona que estaba prófuga en esta causa, pero está en Formosa, lo que hace el juez es prorroga la jurisdicción, o sea, él delega su facultad al tribunal de Formosa para que lo detenga, le tome la declaración, por ejemplo, indagatoria, y lo remita al tribunal de resistencia. Una vez cumplido ese acto, vuelve la jurisdicción al tribunal de resistencia. ¿Se entiende? Es transferir a otro tribunal, que puede ser entre justicia federal a justicia federal, pero de otro territorio, o sea, de otra jurisdicción sería, o, como dijo la profe Karen, de la jurisdicción provincial a la jurisdicción federal. Es el acto de transmitir la jurisdicción. Eso es prorrogar, de pasar la jurisdicción. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno, igualmente, por ahí ahora lo entienden y después se llegan a olvidar, no se preocupen, lo vuelven a preguntar, ¿sí? Y lo volvemos a explicar. No es tan sencillo de entender, así que nos avisan, ¿sí? Y entre las tres algo vamos a lograr. Bueno, vamos a seguir, que viene un tema que es muy interesante, que antes de ir al... Me dio una gracia, ¿no leyeron lo que puso Matías? Hay un poco de flechas, como... Pero así soy yo, Matías, dando clases, pura fría. Imagínate con un pizarrón y una tiza lo que hago. Bueno, vamos a ver una cuestión que a veces es un poco complicada, pero que si la agarramos bien desde el principio, no es tan complicada. Vamos al caso que dábamos hoy del ejemplo de los alimentos que reclamo. ¿Ante qué justicia yo iniciaba los alimentos que reclamo? ¿Se acuerdan? La provincial. Ante las provinciales. Ante la provincial. Entonces vamos a ir a este área de la Filmina. ¿Dónde se inicia un juicio normalmente? Ante los jueces de primera instancia, ¿sí? Por eso se llaman primera instancia, porque es el primer pasito, el primer escalón, si acá haríamos como escalones, es el primer escalón para iniciar un juicio, juez de primera instancia. En este caso, como hoy alguno de ustedes lo dijo, un juez de familia, ¿sí? Supongamos que yo
reclamo al papá de los chicos el 45% de su salario. Y resulta ser que la juez dice que no y me da un 25%. ¿Qué posibilidades tengo yo en ese caso? ¿Podés apelar? ¿Qué significa apelar? ¿Qué puedo hacer? Sería como una especie, no segunda opinión, sino que se reevalúe la sentencia del juez de primera instancia. Perfecto, Erwin. Es que el juez de segunda instancia, en este caso de la Cámara de Apelación, revea la sentencia dictada en primera instancia. Estoy siempre dentro del Tribunal de la Provincia. ¿Me queda alguna instancia más si la Cámara de Apelaciones me sigue diciendo que no, que va a ser el 25%? O ya está, ya morí, ahí ya no puedo hacer más nada. Sí, te queda. Creo Sí, profe, hay otra que ahí instancia. morís. Creo que ahí morí. A ver, ¿y quién No estoy piensa seguro. que no? Yo pienso que no. Pasa al tercer escalón, que sería el Superior Tribunal de Justicia de De la provincia. provincia. Me queda el tercer escalón, sí, que es el Superior Tribunal de Justicia de Provincia. Esta justicia, a esta justicia se le llama justicia ordinaria. Ordinaria. ¿Por qué? Porque es la justicia que me corresponde ordinariamente, comúnmente. Porque como veíamos en la filmina, fíjense que la justicia federal es de excepción, no es lo común, digamos. Lo común siempre va a ser que yo vaya a la justicia de la provincia. Ahora bien, supongamos que el Superior Tribunal de Justicia de Provincia dice que es un 25%. ¿Me queda algún otro lugar donde reclamar? ¿La Corte Suprema puede ser? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero fíjense, no, vieron que acá las flechitas todas fueron así, ¿no es cierto? Estas dedicadas a Matías, que se queja de mis flechas. Acá. ¿Vieron? Todas así, ¿no es cierto? Para arriba. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí, profe. Fíjense lo que tengo que hacer acá. Eso se llama recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No voy por la vía ordinaria, es extraordinario. Y se da únicamente cuando en la causa que se plantea acá está en juego algún punto regido por la Constitución Nacional, es decir, está en juego algún derecho, alguna situación que tenga expresa protección constitucional. En el caso de los alimentos, podría llegar a ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque si realmente ese 25% no corresponde a lo que los niños necesitan para alimentarse y no es un capricho de la madre, hay tratados internacionales sobre derechos humanos con categoría constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño, como el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé como derechos esenciales de los niños los alimentos. Y los alimentos no es solamente que coman, es esparcimiento, es educación, es salud, ¿sí? Asistencia. Pero tenemos que entender que esto es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esta parte quedó clara? Sí, Bueno, profe. vamos a ir a otro caso. Supongamos que yo voy a hacer, vamos al caso de que le inicié la demanda a la facultad porque me caí y que decidí ir a la jurisdicción que correspondía. ¿A dónde tengo que iniciar el juicio? Los jueces de primera instancia de la Justicia Federal. En los jueces de primera instancia de la Justicia Federal. Supongamos que el juez federal me dice, no, usted no tiene razón, usted iba distraído, jódase. No va a contestar así un juez tan feo, va a decir, no, la culpa fue de la víctima. Y cuando es culpa de la víctima, es una de las causas donde se exime de responsabilidad a la otra parte. Ustedes lo vieron a eso en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. Bueno, me salió negativa la demanda. ¿Puedo apelar? Sí. ¿Ante Sí, profe. Ante la Cámara de Apelaciones.
cámaras de apelaciones. Así. Bueno. La Cámara de Apelación me niega mi derecho. ¿Puedo apelar? Sí. Sí. Ante la Corte Suprema. Fíjense, acá tuve que hacer semejante lío con la flecha para poder llegar a buen puerto. No. Esto se llama recurso ordinario. Vamos a agarrar este acá porque si no... Recurso ordinario. Fíjense la diferencia entre esta flecha verde que recorre este camino y esta flechita roja que sigue el camino común para poder apelar. Este es el tercer tribunal común que corresponde que rodea estas causas. En cambio, cuando las causas inician en tribunales de provincia, cuando se llega a la corte ya se llega por un recurso extraordinario. Entonces, ahora sí, vamos a la filmina y fíjense que nos va a ser mucho más sencillo entender por qué hay competencia de la corte que es originaria y por qué hay competencia de la corte que es derivada o apelada. Así, sin haber estudiado todavía. Fíjense esta filmina un ratito, mírenla con cariño. Les dejo que la miren, fíjense, originaria y derivada. Y ahora me voy al JAM. ¿Cuál sería originaria y cuál sería derivada? ¿Cuál competencia sería originaria y cuál sería derivada? Originaria sería la justicia federal y la derivada o apelada sería la justicia provincial. Exactamente, ¿sí? Esta justicia, esta que va acá, va a ser lo que acá identificamos como derivada o apelada. Ay, no, les estoy explicando mal, chicos. Me confundí con otra cosa. Volvamos para atrás. ¿Cómo hacemos? Perdón. ¿Cómo hacemos? Te quise interrumpir. Sí. Ustedes vieron Hombres de Negro, ¿no? ¿Conocen la película Hombres de Negro? Sí, profe. Bueno, por favor, Facundo, ya, activa, borrales a toda la memoria. ¿Cómo se llamaba ese aparatito? No tenía nombre, profe. Sí, tiene un nombre, decía algo, era, pucha, fanático de Hombre de Negro, nos vimos todas las películas en casa y no me acuerdo. Des algo. Pero bueno, olvídense, esto que les expliqué acá es espectacular para otra. Vamos a ver si los llevo ahí directamente primero, porque si no los voy a confundir. Ahí está. Vamos a quedar ahí. Eso que estaba ahí tiene que ver con esto que quería explicarles acá. Cuando hay un recurso extraordinario federal y cuando hay un recurso de apelación ordinaria. Entonces, vamos a la pregunta otra vez. De esto lo primero que tienen que hacer es, para borrar, es en esa flechita que indicó la profe Karin, cuando llega a la corte en el mismo caso, también es extraordinario. Ahora sí explicar. Bueno, la competencia, claro, lo que yo les quise explicar acá en el JAM particularmente es que ustedes entiendan que esto es un recurso extraordinario y esto es un recurso ordinario, que es lo que está explicado en esta filmina. Un recurso extraordinario federal contra sentencias definitivas de tribunales de los de provincia, ¿sí? Cuando sean contrarios a la Constitución Nacional, que era el que hace la flecha así, larga, verde, que se va al otro lado. En cambio, el recurso de apelación ordinaria es cuando la Corte actúa como tribunal de tercera instancia y revé las causas contra sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelaciones. Es decir, si tendríamos que elegir un color para explicar lo que estamos explicando, fíjense, acá el verde era la justicia provincial y por recurso extraordinario va a la Corte Suprema, y el rojo es la justicia ordinaria federal, donde la Corte Suprema es un tercer tribunal en este escalón donde se pueden rever las causas. Entonces, si vamos a esta filmina, esto pintaríamos todo de verde y esto pintaríamos todo de rojo. ¿Se comprendió eso o no? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, se entendió.
Bueno, ahora vamos a la filmina esta famosa. ¿Cuándo la competencia de la Corte es originaria o cuándo es derivada o apelada? ¿Esto qué significa que la competencia es originaria? Vamos igual a nuestro jam, porque nos sirve igual, fíjense. ¿Dónde se inician los juicios? Vamos a la justicia federal nomás, vamos a quedarnos con este lado. ¿Dónde se inician los juicios? ¿En qué tribunal decíamos que iniciábamos los juicios? ¿De primera instancia? Exactamente, jueces de primera instancia. Y decíamos que cuando nosotros nos dictaban una sentencia que considerábamos que no era favorable, ¿a dónde íbamos? ¿Qué podíamos hacer? Cámara de apelación. Se puede apelar a la Cámara de Apelación. Exactamente, se puede apelar a la Cámara de Apelaciones, siempre estamos dentro de la justicia federal, ¿eh? Y si las cámaras de apelaciones, también la Cámara en realidad de Apelaciones nos negaba nuestro derecho, ¿qué podíamos hacer? Apelar ante la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Ahora bien, si yo les tengo que preguntar acá, ¿cuál es el tribunal de origen? ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Cuál es el tribunal? Los jueces de la primera instancia. ¿Por qué? Fue de donde se originó al principio. Qué inteligencia. Gracias. Sí, señor. Muy bien. Así es. ¿Vieron qué lindo saber deducir o poder deducir? A veces algunos deducimos más lento, otros más rápido, pero lo importante es que se logre la deducción porque entonces comprenden, ¿sí? Entonces, el tribunal de origen es el tribunal donde se inician las causas. Ahora bien, no. No estoy jugando. Hay veces, ahí está, no. Hay veces que la Constitución, veces no, hay determinados casos que la Constitución decidió que el tribunal de origen sea ¿quién? La Corte Suprema. La Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ahí sí nos encontramos con esta filmina que nos establece que hay competencia de la Corte que es originaria y que hay competencia de la Corte que es derivada o apelada. Y ahí sí nos venimos acá y decimos, en estos casos, ¿cuál sería la competencia originaria? ¿Qué les parece? Derivada. Acá, ¿cuál es derivada y cuál es originaria? Originaria de la izquierda, derivada de la derecha. Esta es originaria y competencia, que es originaria de la Corte, es decir, que ¿quién es el tribunal de origen? La Corte Suprema. La Corte. No hay, fíjense, no hay acá ningún otro tribunal. Vacío está esto. En cambio, en este caso, ¿cómo sería la competencia de la Corte acá? ¿Derivada? Derivada, apelada. Derivada. ¿Sí? Derivada o apelada. Más fácil, vamos a escribir acá. En este caso es derivada o apelada. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque vamos a ver que hay casos que directamente se van a iniciar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuándo hay competencia originaria de la Corte? El artículo 117 establece todos los asuntos concernientes a embajadores, cónsules y ministros y cónsules extranjeros y siempre en todos los asuntos en que alguna provincia fuera parte. Por eso les decía anteriormente que en estos casos, en estos dos casos, la Corte es única, no hay otro tribunal anterior, por eso es tribunal de origen, y que el último caso que podemos tener como ejemplo es Cava contra Provincia de Buenos Aires por el 1% de la coparticipación, ¿sí? Bueno, estos casos, sí, ante la Corte Suprema actúa de forma originaria y exclusiva como tribunal único. Creo que quedó clarísimo, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto ya lo vimos.
Esto también ya lo vimos, por eso, que es la jurisdicción ordinaria de provincia, que vimos el artículo, este es el que ya lo leímos, ¿sí? Por eso lo paso. ¿Se acuerdan que leímos hoy? En realidad, leímos primero uno, otro, y después leímos ese. Bueno, vamos a la segunda función. ¿Se entendió la función jurisdiccional? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la función jurisdiccional? Primero y principal en la función jurisdiccional de qué se trata, que es administrar justicia. Esto implica, ante un conflicto que plantea la parte actora y la parte demandada, el juez, teniendo en cuenta hechos, derechos, o sea, norma, el ordenamiento jurídico, y las pruebas, debe dictar una sentencia que debe ser justa. ¿Cuándo la sentencia es justa? Si está fundada en esas tres situaciones. En eso consiste el ejercicio de la jurisdicción, en resolver conflictos con fuerza de verdad legal. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con esta función jurisdiccional? ¿Ante qué tribunal inicio la acción? ¿Ante el tribunal de provincia o ante el tribunal federal? ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? El 75, inciso 12, que nos va a determinar cuándo corresponde una u otra jurisdicción. ¿Y qué más vamos a tener en cuenta? El artículo 116 y 117, porque el 116 nos determina que hay cierta materia y cierto contenido que es específico, materia federal, es decir, que solo puede ser visto por tribunales federales, y el 117 que nos va a decir de esos, fíjense acá, el 116 establece cuál es la competencia federal. Entre las causas que establece el 116, establece causas concernientes a embajadores, cónsules y ministros extranjeros, y causas en que una provincia inicia acción contra otra. Entonces, de todos los ejemplos que da el 116, que son expresos, por eso decíamos que la competencia federal es expresa, está específicamente determinada en el 116, de todas estas situaciones, dos de ellas son determinadas como competencia originaria de la Corte. Es decir, no solo es materia federal, sino que la Corte es el único tribunal que puede entender en esos casos. Vamos a otra función que era la cuasi legislativa. Acá hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera es que recuerden que cuando se inicia una acción y el juez dicta sentencia, esa sentencia es aplicable a ¿quiénes? ¿Cómo, profe? Cuando un juez dicta una sentencia en un caso, la sentencia que dicta es aplicable a ¿quiénes? ¿Para quién es obligatoria esa sentencia? Solamente para los particulares. Solamente para ambas partes, ¿no? Para el actor y el demandado, nadie más. Ahora bien, hay situaciones en que determinadas causas que son similares son resueltas por los tribunales de manera muy dispar, muy disímil. Entonces, los tribunales, vamos al JAM otra vez, a ver, a este. Las cámaras de apelaciones, a ver, los jueces de primera instancia, chicos, en general son unipersonales, es decir, hay un solo juez por cada órgano, por cada tribunal. Esa es una situación. Las cámaras de apelaciones, en cambio, no, es un órgano que no es unipersonal, sino que es un órgano colegiado. Y no solamente es colegiado, sino que las cámaras de apelaciones se dividen en salas, sala A, sala B, sala C. Entonces, cuando sucede esta situación de que este juicio es resuelto por un juez de primera instancia y esa causa es apelada a la Cámara de Apelaciones, ese juicio se sortea a ver a qué sala va. Y sucede muchas veces que estos juicios que vienen de primera instancia son idénticos en situaciones, en hechos, y son resueltos de forma disímiles, diferentes, por las salas de las cámaras de apelaciones. ¿Me siguen hasta ahí? Es importante que me entiendan, ¿eh? Es decir, para un juicio... ¿Puede repetir, profesor? Sí, para un juicio de las mismas características, con los mismos elementos, idéntica situación, cuando va a ser apelado, cuando va a ser revisado por las cámaras de apelaciones, las diferentes salas que reciben esos juicios que son idénticos resuelven de manera distinta. Es decir, la sala A
recibe el juicio X y decide que no corresponde. La sala B recibe un juicio idéntico al X y resuelve que sí corresponde. La sala C recibe un juicio idéntico al de X y dice que corresponde un poquito y otro poquito no corresponde. Entonces, tenemos ante juicios similares, idénticos en situaciones, 3 soluciones diferentes. Cuando esto se repite, no es un caso ni 2 casos, sino que son varios casos que se van repitiendo, hay 2 situaciones a tener en cuenta. La primera es que los mismos litigantes se dan cuenta. ¿Quiénes son los litigantes? El actor y el demandado, a través de sus abogados, ¿no es cierto? Que los abogados dicen, acá las cámaras están resolviendo la misma situación de diferente manera. Y después los tribunales tienen la obligación de llevar un registro de sentencias y controlar en qué sentido se van decidiendo. Y cuando suceden estas situaciones que son de tal incoherencia, está en juego hasta la seguridad jurídica, porque en definitiva decimos, che, es el mismo caso, la misma situación, y acá resuelven todos distintos. ¿Qué hacen? Las salas de la Cámara de Apelaciones se reúnen en pleno. Ya no es sala A, sala B, sala C, sino todos los jueces que integran esa sala se reúnen todos juntos y dan un fallo en pleno para poder resolver esa cuestión. Esos fallos se denominan fallos plenarios. Y esos fallos plenarios son obligatorios para todos. Ya no es para las partes intervinientes en el caso, sino es para cualquier situación idéntica a esa que se planteó en los casos en conflicto. ¿Sí? ¿Yes? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces, salvo esa situación y salvo en la provincia del Chaco particularmente, que cuando ustedes vieron control de constitucionalidad en la unidad 2, y ustedes estudian el control de constitucionalidad nacional, el nacional es un control de constitucionalidad de excepción y además tiene efectos interpartes, es decir, la sentencia que se dicta en ese control de constitucionalidad tiene efecto entre partes. En el Chaco hay una vía directa para reclamar la inconstitucionalidad en realidad de una norma o de una resolución y cuando se presenta directamente con esa específica función de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma, la sentencia que dicta el Superior Tribunal de Justicia tiene efecto erga omnes, es decir, para todos. Pero esa es una excepción. Y les cuento como anécdota nomás, porque en realidad ustedes estudian la justicia federal nomás. Bueno, entonces, la función cuasi legislativa, ¿en qué consiste? Consiste en que los tribunales judiciales dictan estas sentencias que son normas obligatorias, en este caso de los fallos plenarios, son normas obligatorias para todos los que van a estar en esa situación, entonces se consideran que esa es una función cuasi legislativa. Hay autores que sostienen que aún dictando sentencias que solo tienen efecto entre partes, igualmente los jueces tienen una función cuasi legislativa, porque esa sentencia tiene el carácter de norma obligatoria para las partes intervinientes. Bueno, otra de las funciones que tiene el Poder Judicial es la función administrativa, que ahora la vamos a ver cuando veamos el Consejo de la Magistratura, por eso la voy a pasar porque se nos está yendo el tiempo. Y de este último, que es la función de control de constitucionalidad y convencionalidad, que lo vieron en la unidad 2, ¿sí? Que el Poder Judicial es el único que ejerce este control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Porque los jueces son la garantía de aplicación de la ley y que esa ley sea acorde a la Constitución, ¿sí? Por eso el control de constitucionalidad es el que nos permite a los ciudadanos tener la tranquilidad de que el Poder Judicial va a tutelar nuestros derechos y nuestras garantías personales y además que va a interpretar y aplicar los tratados sobre derechos humanos, tengan o no jerarquía constitucional, cuidando de que ninguna norma sea contraria a ellos. Vamos a la segunda parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a la segunda parte que habla ya de la organización del Poder Judicial. ¿Seguimos? Sí, profe. Seguimos, profe.
Bueno, ¿cómo se organiza el Poder Judicial de la Nación? Decíamos, Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores. Como ya lo hemos visto varias veces en los ejemplos, los tribunales inferiores son las cámaras de apelación y jueces de primera instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el Tribunal Supremo, como su nombre le indica, es decir, no hay otro órgano por encima de la Corte, por eso es el máximo poder. Es un órgano colegiado porque está integrado por 5 miembros, y si bien ejerce la titularidad del Poder Judicial, no es el único órgano que conforma el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque como veíamos en la filmina anterior, además de la Corte existen los tribunales inferiores, es decir, las cámaras de apelaciones y los juzgados de primera instancia, y también existen otros órganos no jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial. ¿Qué significan órganos no jurisdiccionales? ¿Que no están dentro del Poder Judicial? No, pero bien. ¿No administran justicia? Que no administran justicia. No administran, no tienen la función de resolver conflictos, no pueden dictar una sentencia, ¿sí? Porque no ven esa situación de parte actora, parte demandada, pruebas, hechos, nada de eso. ¿Cuáles son esos órganos? Acá los vimos, fíjense, para que ustedes puedan identificar cuando están estudiando. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Ustedes, si quieren, en esta filmina, si es que la tienen impresa o están anotando, pueden marcar que tanto la Corte Suprema como los tribunales inferiores son jurisdiccionales. En cambio, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento son no jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque no ejercen la función jurisdiccional, no ejercen la administración de justicia. Bueno. Vamos otra vez para adelante. Bueno, la Corte Suprema está dividida en salas, al igual que las cámaras, pero no puede estar dividida en salas al igual que las cámaras, no pueden. La Corte Suprema, para garantizar la sentencia que va a dictar, tiene que asegurar que son todos los miembros que lo componen los que van a decidir en el caso en particular. Por eso las sentencias deben ser dictadas por el tribunal en pleno, no es como en el caso de las cámaras. Sí sucede que hay jueces que tienen cierta competencia en ciertas áreas, entonces por ahí son los jueces que primero toman la posta en relación a determinado caso. Eso puede pasar, pero la decisión es en pleno, de todos juntos. Hasta 1930... al presidente de la Corte lo elegía el presidente de la Nación, pero en 1930 se dictó una acordada donde se determinó que era compatible con sus funciones y que le correspondía al propio cuerpo de la Corte Suprema elegir al presidente. Y desde 1930 hasta ahora es la propia Corte la que elige a su presidente. Actualmente la composición de la Corte es de 5 miembros, esto fue variando a lo largo de los años, si ustedes googlean van a ver, hemos tenido 9 miembros de la Corte. Actualmente los miembros son Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, que es la única mujer que quedó en la Corte, que es la vicepresidente o vicepresidenta, Carlos Maqueda, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte actualmente. Requisitos para ser miembros de la Corte: abogado argentino, haber ejercido la profesión durante 8 años. Acá tenemos una diferencia con el titular de cátedra. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se tuvo que haber ejercido la profesión durante 8 años. Entonces, ¿qué sostengo yo? Lo que dice acá. No alcanza a tener 8 años el título de abogado, sino que deberías haber ejercido durante 8 años el título de abogado. Porque si no, imagínate, te recibiste, nunca ejerciste la profesión y después querés ejercer la magistratura. Salvo que hayas iniciado una carrera judicial, ahí cambia la cosa. Bueno, y reunir los mismos requisitos que para ser senador, es decir, 30 años de edad, argentino nativo naturalizado y 6 años de ciudadanía. ¿Cómo se designan los jueces de la Corte Suprema de la Nación? Está a cargo del presidente de la Nación
su elección con acuerdo del Senado. Esto lo vieron en la clase anterior. ¿Se acuerdan que cuando vieron las atribuciones del presidente, vieron que hay atribuciones que el presidente puede ejercer por sí solo, atribuciones que requiere para poder tomar la decisión del acuerdo del Senado y otras que decidía en comisión? Bueno, la elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es justamente con el acuerdo del Senado. Cuando se trata de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el acuerdo del Senado debe ser por el 2/3 de los miembros presentes. ¿Cómo se llamaba este tipo de mayorías así? Agravada. Muy bien, una mayoría agravada. Ahora bien, ¿cómo se designan los miembros de los tribunales inferiores? Es decir, los jueces federales de primera instancia y los jueces de Cámara. Y acá aparece el famoso Consejo de la Magistratura, que ahora lo vamos a ver, que es el órgano que yo le decía a los chicos a la mañana, a ver si ustedes me captan la idea, que el Consejo de la Magistratura es a la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que el jefe de gabinete es al presidente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que le ayuda a recaudar información, que lo asiste. Lo asiste, perfecto, lo asiste. ¿Y qué más? ¿Qué función primordial tiene el jefe de gabinete? Administrar. Administrar, exactamente. Entonces, el Consejo de la Magistratura es el órgano administrador por excelencia, ejerce lo que se llama la superintendencia, es el que hace la selección de jueces, los concursos, el que lleva adelante, bueno, dicta los reglamentos internos de funcionamiento del Poder Judicial, otorga licencias, da sanciones, siempre que no sean sanciones que requieran la remoción de los jueces, ¿no es cierto? Elige a los empleados que no son jueces, porque imagínense que un juzgado no está el juez y nadie más. En el juzgado está el juez, que es elegido, ahora lo vamos a ver, esperen que quedo con esto y después le explico lo otro. El Consejo de la Magistratura realiza la preselección a través del concurso público de antecedentes y oposición. El Consejo de la Magistratura elige a 3 candidatos y esa terna de candidatos se la pasa al Poder Ejecutivo, la eleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe elegir uno de esos 3 candidatos, no puede elegir fuera de esa terna, y preséntase uno ante el Senado para que el Senado dé la aprobación. ¿Qué diferencia hay entre esto y los jueces de la Corte? Que los jueces de la Corte, acuérdense que requería la mayoría agravada del 2/3 para poder aprobar la designación. En cambio, estos jueces requieren una mayoría simple, que es la mayoría absoluta de los miembros presentes. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Los dormí? No, profe. Yo no, profe. ¿Seguimos? Sí. ¿Cómo se va a remover a los jueces? Viene la pregunta del millón acá. ¿Cómo se remueven los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Unidad 7. Artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Cómo se remueven los jueces de la Corte? Juicio político. ¿Se acuerdan el 53? Los miembros de la Corte Suprema se remuevan por juicio político. Los demás jueces por un jurado de enjuiciamiento que está conformado por 2 jueces, 2 legisladores y un abogado de la matrícula federal. ¿Sí? Para ello se debe producir algunas de las causales de enjuiciamiento. ¿Cuáles eran las causales de enjuiciamiento que prevé el 53? Mal desempeño del cargo, delitos en el ejercicio de la función o crímenes comunes. Cualquiera de esas 3 causales, ¿sí? Son las mismas Facundo compartió el artículo 53 en el chat. Ah, gracias. Gracias, buena idea. Bueno, ¿está? Bueno, vamos al punto este que es cuál es la importancia de la independencia del Poder Judicial. Ustedes van a ver que en la filmina
vamos a ver separado el Poder Judicial de los otros dos poderes del Estado, es importante entender que estos dos poderes inclusive, como son políticos, los cargos son electivos, y los cargos son no solamente electivos por el pueblo, sino que son, no es transitoria la palabra que quiero decir, pero ya me va a salir, periódicos. Los cargos son periódicos. Fíjense, el Poder Ejecutivo dura 4 años en su mandato, el Poder Legislativo duran 4 años en su mandato, y los senadores duran 6 años en su mandato, o sea, son periódicos los cargos. Son órganos políticos y son órganos representativos. ¿Por qué? Porque son elegidos por el pueblo. El Poder Judicial es un órgano no representativo, sí republicano, pero no representativo, no es político, y los cargos son permanentes. Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Bueno, después se estableció que hasta la edad de 75 años, pero no pueden ser removidos, sino por las causales previstas en el artículo 53. Esto que les estoy contando es todo lo que dice esta filmina, ¿sí? Para que tengan una idea de la importancia, de la independencia que tiene el Poder Judicial, la diferencia que hay con los otros dos órganos. ¿Por qué? Porque es el garante, como decíamos hoy, es el garante de nuestros derechos y garantías fundamentales. Entonces, es el único poder que puede administrar justicia. Recuerden que decíamos hoy que aun cuando el Poder Ejecutivo pueda imponer una sanción, siempre, siempre el afectado tiene la posibilidad de rever esa sanción ante el Poder Judicial. ¿Sí? Los jueces tienen permanencia en sus funciones, no son cargos electivos, no son periódicos, son cargos permanentes, y eso nos da la garantía de los jueces naturales, ¿sí? Entonces, la independencia del Poder Judicial, en la situación inclusive de la intangibilidad de las remuneraciones, estas son las dos garantías de la independencia que están previstas en la Constitución, la intangibilidad de las remuneraciones para que los jueces juzguen tranquilos sin necesidad de tener que ser tentados por plata para poder tomar decisiones en sus sentencias, y la inamovilidad, que no estén todo el tiempo pensando, uy, me pueden sacar de acá, me pueden sacar de acá, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, es que se requiere que haya una estabilidad importante en el ejercicio de sus funciones. Eso hace la garantía de la independencia del Poder Judicial. Por ello también existen incompatibilidades. Así como el juez tiene la garantía de que no puede ser movido de su cargo, de que su sueldo no se toca. ¿Quién determina los sueldos de los jueces? ¿Se determina por ley? Por ley, ¿eh? Sí, al legislativo, es una de las atribuciones del Congreso. Bien, chicos. Bueno, los jueces no pueden realizar, no voy a leer todo lo que dice ahí, porque en realidad no pueden realizar ningún tipo de ejercicio. Lo único que pueden ser es jueces. Y pueden tener hasta un máximo de 10 horas cátedra en una institución educativa. Es decir, pueden ejercer la docencia, pero hasta 10 horas cátedra. Como por ejemplo el presidente de la Nación, que es muy conocido de que es profesor de Derecho Penal en la facultad, en la UBA, ¿sí? En la Facultad de Derecho. Solamente eso. En nuestra facultad hay muchos jueces que están trabajando como docentes, ¿sí? Y no solamente jueces, funcionarios del Poder Judicial, en realidad todos tienen, así es, Ale, todos tienen incompatibilidades. Sí, Karin, sí, todos tienen incompatibilidades. Es para todos. Estas incompatibilidades se aplica a todos los funcionarios del Poder Judicial. Y tienen que pedir autorización incluso para ejercer la docencia. Los tienen que autorizar. No pueden hacerlo sin autorización. El profesor Salazar creo que es docente y ocupa un cargo. No sé pero quién no es. sé, Daniel. Pero Daniel me parece que está, ese es Daniel de Fundamento, pero me parece que está en el INSEP. Sí, algo así es. Sí, esa es una entidad autárquica, pero depende de la administración pública, o sea, ya más para el lado del Poder Ejecutivo. Pero en la cátedra nosotros tenemos defensor oficial, tenemos
Secretaria de Cámara, de provincia. El defensor oficial es la Justicia Federal. Secretaria de Justicia Federal. Secretaria de Justicia Provincial. Tenemos de todo en la cátedra. Así que, y pueden tener hasta 10 horas. O sea, pueden estar solo con nosotros y ya no pueden ir a ningún otro lado. Así que, bueno. Vamos al Consejo de la Magistratura, que es el órgano que ejerce qué función de las que veíamos, de las 4 que vimos. ¿Qué función ejerce el Consejo? Chicas, les estoy robando toda la hora de la práctica. Administrativa. Administrativa, exactamente, ejerce la función administrativa. Fíjense que está resaltadito acá. Tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo está integrado el Consejo de la Magistratura. Les decía hoy que en un juzgado uno puede llegar a ver la cabeza del juez, pero bajo el juez hay secretarios, prosecretarios y demás empleados judiciales, desde la persona que es la que recibe el expediente y lleva ese expediente día a día, mirando qué es lo que presentan las partes intervinientes en un juicio, hasta los secretarios que ayudan al juez. Hay secretarios de trámite, que son los que ayudan en el trámite de los expedientes. Hay secretarios relatores, que son los que ayudan a relatar las sentencias para que después los jueces toman la decisión, pero que el que hace el cuerpo de la sentencia es el secretario. Todos esos empleados que no son jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura mediante concursos públicos. El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que se adoptó con la reforma de 1994, ¿sí? Establecido en el artículo 114, hubieron diferentes reformas del Consejo de la Magistratura. Actualmente tiene 13 miembros, 3 jueces del Poder Judicial, 6 legisladores, 2 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito científico. ¿Qué hace el Consejo? Selecciona a través de concursos públicos a los candidatos a cargo de jueces inferiores. Acuérdense que es el que va a presentar la terna al presidente, y de esa terna el presidente tiene que elegir. No sé si les dije y si les quedó claro, los jueces de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura puede dar una opinión, pero el presidente puede salirse de la opinión del Consejo de la Magistratura, ¿sí? En cambio, los jueces inferiores no. Jueces inferiores se presenta esa terna y de esa terna tiene que elegir el presidente. Administrar los recursos del Poder Judicial a través del dictado de reglamentos económicos y a través de la ejecución de su presupuesto. Ejerce funciones disciplinarias porque puede dar apercibimientos o imponer multas, no remoción. Eso está a cargo del jurado de enjuiciamiento. Decidir la apertura de un procedimiento para remover a los jueces. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es el que va a acusar formalmente ante el jurado de enjuiciamiento a los jueces. Dicta reglamentos sobre la organización de los tribunales inferiores y reglamentos para hacer necesaria, bueno, la independencia y la efectiva administración de justicia. El jurado de enjuiciamiento también es una figura constitucional incorporada en el artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales del artículo 53, que Matías era que compartió el artículo 53, así que ahí pueden ver que las 3 causales son mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de las funciones. El fallo del jurado de enjuiciamiento es irrecurrible, es decir, una vez que el jurado de enjuiciamiento dictó ese fallo, no hay a quien recurrir. No tendrá efecto más que destituir al acusado. Claro que sí, es por mal desempeño del cargo, además de destituir, puede llegar a ponerle una sanción de que no vuelva a ejercer funciones y demás. Pero es destituir al acusado. Y si es por crímenes comunes o delitos en el ejercicio de la función, como ustedes ya conocen, se pone esa persona a disposición de la justicia ordinaria para que la juzgue. Otro órgano incorporado en la reforma del 94 es el Ministerio Público. El artículo 120 establece, ¿quién lee el artículo 120? Está acá, no lo tienen ni que buscar, está acá, nada más que para que yo descanse mi garganta. ¿Quién colabora conmigo? No se peleen, no hay necesidad. Profe, yo le leo si quiere. Bueno, dale, gracias. Bueno,
El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Gracias. ¿Quién fue? Jiménez Jesús Francisco. Bueno, gracias. Fíjense, el Ministerio Público creado en el artículo 120, y esto ténganlo en cuenta por favor para los exámenes, es un órgano extrapoder. No pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Legislativo, es extrapoder. Auxilia al Poder Judicial, pero es extrapoder, no pertenece a ninguno de los poderes. Tiene por eso autonomía funcional y autarquía financiera. Si bien quien está a cargo del Ministerio Público, que es el Procurador General de la Nación, es elegido por el presidente con acuerdo del Senado, al igual que el Defensor General de la Nación es elegido por el presidente con acuerdo del Senado, hasta ahí termina la injerencia del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Una vez elegidos, son intangibles. Gozan de inmunidades, como dice ahí, funcionales e intangibilidad de sus remuneraciones, al igual que los jueces. Y tiene el Ministerio Público la función primordial de cuidar la legalidad, por eso dice, es la defensa de legalidad y de los intereses generales de la sociedad. No, es un poder que no tiene, no está, a ver cómo puedo decirles, ningún otro poder tiene injerencia entre lo que es el Ministerio Público. No actúa el Consejo de la Magistratura, no actúa el Poder Ejecutivo, no actúa el Poder Legislativo. La única actuación que tienen el Ejecutivo y el Legislativo es en el nombramiento del Procurador General y en el Defensor. Porque después, que son la cabeza del Ministerio Público Fiscal, la cabeza es el Procurador General. Y luego está el Defensor General de la Nación. El Procurador General de la Nación, que como su nombre le indica, procura, lo que hace es cuidar la legalidad, tiene bajo su cargo, digamos, fiscales, que son los famosos que uno dice fiscal de la nación, por ejemplo, uno que conocen mucho por una causa, el fiscal Nisman, ¿sí? Los fiscales de la nación. ¿Qué hacen los fiscales de la nación? Varias tareas. Entre las más conocidas son aquellos que se encargan de acusar, Ale, esto vos vas a explicar 10 veces mejor que yo, se encargan de acusar a quienes cometen crímenes ante los jueces, para que los jueces lo juzguen. Y los defensores, como su nombre le indica, tienen la función de defender a quienes no están en condiciones de poder procurarse por sí mismos un abogado. O a cualquiera que decida elegir la defensa pública. No es necesario, por ejemplo, en el ámbito de la justicia federal, no es necesario demostrar que no cuenta con medios económicos para pagar un abogado, simplemente es una opción del imputado elegir una defensa particular o una defensa pública. La verdad es que, por mi experiencia, tengo que decirles que la defensa pública es muy buena, o sea, ejercen muy bien su trabajo. Por lo menos en la justicia federal es impecable. Y también es bueno que sepan que así como en el ámbito de la justicia tenemos primera instancia, cámaras de apelaciones y superior tribunal en la provincia o Corte Suprema en la nación, o en la justicia federal, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa también tiene defensores específicos para primera instancia, defensores para segunda instancia y defensores que actúan en la Corte. Y el Ministerio Público Fiscal es igual. Tenés fiscales de primera instancia, fiscal general, que es el que actúa en los tribunales, que serían los tribunales de juicio, y en cámaras de apelación o cámaras de casación también hay fiscales específicos. Y es como dijiste vos, en primera instancia el fiscal, a diferencia de la provincia del Chaco, que el fiscal ejerce funciones prácticamente jurisdiccionales, o sea, toma decisiones en cuanto al proceso, todavía en la justicia federal no es así. El fiscal
solamente investiga, solicita la elevación a juicio, pero no tiene funciones de decisión jurisdiccional. Eso es lo que se está tratando de modificar ahora con el tema de Con la ley. Claro, un sistema pasar a un sistema más acusatorio y no el mixto como lo tenemos hasta ahora. Te cedo la palabra. Gracias, no, gracias, porque vos la tenés clarísima. Yo toco de oído. Ya de por sí la parte penal no me gusta ni la ejerzo, entonces me cuesta entenderla y la federal menos que menos la veo, así que, bueno. El Ministerio Público, fíjense, promueve la actuación ante la justicia. Promover la actuación ante la justicia significa que pueden ser actores. ¿Se acuerdan? Ahora que ustedes ya conocen lo que es la palabra actor, promover la actuación, pues de ahí viene la palabra actor, de que es activo, de que inicia el juicio, ¿sí? Ante la justicia para incitar la persecución penal de delitos de acción pública, que es lo que estaba explicando Ale, y un poquito lo que sí, yo dije apenas, y para iniciar procesos no penales cuando es necesario hacerlo en defensa de la legalidad, por ejemplo, en caso de inconstitucionalidades manifiestas. Defender la legalidad en cada proceso judicial, defender los intereses generales de la sociedad, controlar a los órganos de poder y también al Poder Judicial, y cuando acá dice control de constitucionalidad en cuanto que se pronuncia sobre la legalidad de los actos que son sometidos a su vista, cada vez que una parte, que ya sea actor o demandado, plantea la inconstitucionalidad de una norma, el juez tiene la obligación de darle vista al fiscal. ¿Qué significa darle vista? Que es el fiscal el que tiene que pronunciarse acerca de qué considera en relación al planteo de inconstitucionalidad. Si bien no es vinculante para los jueces, pero es una opinión importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público también tiene una independencia importante, pero el que decide en definitiva es el juez. Y asume el Ministerio Pupilar, que es la defensa oficial de pobres, menores, incapaces, ausentes, y la representación de ellos. Y como explicaba la profe Ale, en la justicia federal también a cualquiera que quiera ser defendido por un defensor oficial sin necesidad de tener que ser pobre, menor, incapaz. ¿Sí? Bueno, vamos al último tema. ¿Se entendió, chicos? Hasta acá este es el último tema, que es gobiernos y funcionarios de facto. Y las chicas me van a matar con el horario. No van a querer más que venga yo. Me van a echar. No, es preferible que se desarrolle bien la parte teórica, entonces el práctico es más fácil y ellos lo entienden y pueden resolverlo. Así que seguí tranquila, Karin, no hay problema. Sí, el práctico lo van a hacer rapidísimo con todas estas explicaciones. Me ayudan las chicas. Bueno, vamos rápido a esto. ¿Qué son gobiernos y funcionarios de facto? ¿Se acuerdan que era de facto? Están muy callados, así que ahora necesito ayuda. Son aquellos funcionarios que asumen el poder pero sin la legitimidad del pueblo. Exactamente, es una ilegitimidad de ¿cómo era, se acuerdan? ¿De ejercicio o de origen? Hoy los hice pasear por todas las unidades para que puedan ir repasando. Es una ilegitimidad en el origen, acceden al poder por medio de la fuerza, por eso son funcionarios de facto. Facto significa hecho. No van con el derecho, no son elegidos por medios constitucionales, que sería el voto popular, el sufragio, sino que toman el poder por medio de la fuerza. Nosotros tenemos años de gobiernos militares, ¿sí? Y entonces se rompe la continuidad del orden constitucional, y en esto, ¿qué sucede? Vamos a ver que entre las conductas asumidas por los gobiernos de facto encontramos que el presidente reemplaza directamente al presidente de iures de derecho, con iguales competencias que el presidente, y en realidad con más competencias, porque cuando el presidente de facto asume, diluye el Congreso, disuelve las cámaras y asume las competencias del Congreso, cosa que el presidente de iure no tiene las competencias del Congreso. Entonces, el funcionario de facto no solamente tiene las mismas atribuciones del presidente, sino que tiene muchas más atribuciones que el presidente. Y dicta lo que son conocidos como decretos leyes. ¿Qué son los decretos? A ver, está acá.
¿Qué son los decretos leyes? Los decretos leyes son normas que tienen el mismo rango que la ley. Es lo que ustedes conocerían hoy como un decreto de necesidad y urgencia, que es lo que dicta el presidente. Nada más que en ese caso es ilegítimo, porque lo dicta el presidente de facto, que puede ser uno o puede ser una junta, como fue el último golpe de Estado. ¿Qué pasa con esas leyes, con esos decretos leyes que dicta el presidente de facto? Bueno, la jurisprudencia de la Corte fue teniendo diferentes criterios hasta que se decidió que esos decretos leyes van a seguir teniendo validez, salvo que no se los derogue expresamente. Tanto es así que, por ejemplo, la Ley de Ejercicio de la Medicina es un decreto ley, y algo más cercano que vamos a utilizar en la segunda parte de la materia, que es la Ley 19.549, también es un decreto ley, dictado durante el gobierno de facto. Bueno, lo que faltó acá en la filmina es que son las acordadas de la Corte Suprema durante los gobiernos de facto. Otra que es muy común esta pregunta en los exámenes. Las acordadas de la Corte Suprema durante los gobiernos de facto son pronunciamientos que hace la Corte, a eso se le llama acordada, al pronunciamiento, que hace la Corte, que hizo la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para validar los actos realizados por los gobiernos de facto. Por ejemplo, hay unas famosas, si lo googlean, busquen la acordada del 30, se llama, que validó, directamente valida el golpe de Estado. Dice, sí, este golpe de Estado es válido, directamente. Y bueno, son cuestiones de que el único órgano que debía garantir nuestros derechos, en realidad en ese caso los desconoce. Bueno, fueron épocas nefastas que gracias a Dios ya han pasado, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse de que las vivimos y las tuvimos presentes. Bueno, hasta acá terminamos con la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de grabar. Profe, lo último que dijo no me quedó bien claro. ¿Las acordadas? Sí, eso. Sí, las acordadas, mira, acordadas dicta la Corte todo el tiempo. Hoy en día dicta acordadas, porque acordada quiere decir acuerdo. Cuando la Corte dicta acuerdos, pero que no son sentencias en casos, sino que son acuerdos que hacen los ministros de la Corte sobre determinados temas. Te voy a dar un ejemplo re tonto. Acordada de la Corte Suprema. No te voy a dar un ejemplo tonto, te voy a dar un ejemplo actual. Por ejemplo, cuando el presidente de la Nación dictó el decreto del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada que determinaba la feria judicial mientras el tiempo que dure el ASPO. ¿Sí? Eso es en tiempo constitucional. En épocas no constitucionales, durante un estallido de un gobierno de facto donde se toma el gobierno por el poder, por la fuerza, se toma el poder por la fuerza y se ejerce un gobierno de facto, de hecho, ilegítimo, las acordadas de la Corte lo que hacían era validar los actos de esos gobiernos de facto. Validaba, decía, es válido todo lo que hacen estos gobiernos ilegítimos. No hay muchas explicaciones así. ¿Me entendiste, Ana? Sí, profe. Bueno, ahora sí voy a detener la grabación. Les cuento que la profe Ale